Hay emociones que todos hemos sentido, pero que nunca hemos sabido explicar. Momentos pequeños, sensaciones que aparecen y desaparecen, recuerdos que no sabemos si duelen o reconfortan. Nuestro lenguaje intenta nombrarlas, pero a veces se queda corto, porque no todo lo que sentimos cabe en una palabra. Sin embargo, en Japón existen palabras que no intentan simplificar la emoción, sino respetarla. No la reducen, no la explican del todo, solo la señalan, como quien apunta a algo, sabiendo que nunca podrá capturarlo por completo. Mono no Aware. La tristeza suave de saber que todo lo bello es pasajero. Cada primavera, Akira volvía al mismo lugar. Un parque sencillo, un banco antiguo y un cerezo que florecía siempre en el mismo punto. De niño, iba allí con su madre. No hacían nada especial, solo se sentaban, hablaban, a veces ni eso. Pero esos momentos se quedaron con él. Años después, regresó solo. Se sentó en el mismo banco, miró el árbol. Los pétalos caían despacio, el viento los levantaba y desaparecían. En ese instante sintió algo difícil de explicar. No era solo tristeza, tampoco era felicidad. Era entender que ese momento era hermoso, precisamente porque no podía durar. Y entonces lo comprendió. No amamos las cosas a pesar de que terminan. Las amamos porque terminan. Wabi Sabi. La belleza de lo imperfecto y lo incompleto. En una casa tranquila, una anciana preparaba té cada mañana. Tenía muchas tazas, pero siempre elegía la misma. Era antigua. Tenía una grieta reparada con una línea de oro. Un visitante la miró con curiosidad. ¿Por qué usas esa? Ella la sostuvo con cuidado. Porque es la única que ha vivido lo suficiente. El visitante no entendió. Ella pasó el dedo por la grieta. Se rompió hace años. Podría haberla tirado, pero decidí repararla. Le sirvió el té. Antes era una taza más. Ahora tiene historia. El visitante la observó en silencio y entendió algo simple. Lo imperfecto no es algo que deba esconderse. A veces es lo que hace que algo sea real. Yugen. La belleza profunda que no puede explicarse. Un viajero caminaba por las montañas envueltas en niebla. El camino no era claro. Solo veía partes. Un árbol que aparecía y desaparecía. La silueta de una montaña, apenas visible, se detuvo. No había nada concreto que observar. Y sin embargo, sintió algo, una profundidad tranquila, como si hubiera más de lo que podía ver. Intentó entenderlo, no pudo, y entonces dejó de intentarlo, y en ese momento lo comprendió. Hay cosas que no están hechas para explicarse, solo para sentirse. Natsukashi. La nostalgia cálida que abraza el pasado. Entró en una tienda cualquiera. Nada parecía especial, hasta que sonó una canción. Se detuvo, no por la música, sino por lo que despertó. De repente, estaba en otro lugar, en su casa de infancia, en una tarde cualquiera. Recordó una risa, una voz, un momento que no había pensado en años. Y volvió, a la tienda, al presente, con los ojos ligeramente húmedos, pero sonrió, porque no quería volver atrás, solo agradecer que ese momento había existido. Komorebi. La luz filtrándose entre los árboles. Caminaba sin prestar atención. Su mente estaba en otro lugar. Pensamientos, preocupaciones, todo al mismo tiempo. Entonces pasó bajo un árbol y algo cambió. La luz atravesaba las hojas y caía en el suelo en pequeños fragmentos. Se detuvo, no porque buscara algo, sino porque algo dentro de él se detuvo. Miró. Durante unos segundos no pensó en nada y entendió algo sencillo. A veces, la calma no llega resolviendo la vida.
sino deteniéndote un instante. Ikigai. La razón por la que te levantas cada mañana. Un anciano se despertaba cada día antes del amanecer. No tenía grandes planes, ni metas ambiciosas. Salía a su jardín, regaba las plantas, observaba cómo crecían. Un joven lo miraba desde lejos. Un día le preguntó: ¿por qué haces esto cada día? El anciano se detuvo, miró las plantas. Porque hoy siguen aquí. Guardó silencio. Y yo también. El joven no dijo nada, porque entendió. No siempre necesitas una gran razón. A veces, basta con tener una pequeña. Hay emociones que no tienen nombre. O quizá sí lo tienen, pero no en nuestro idioma. Sensaciones que aparecen por un instante y desaparecen antes de que podamos atraparlas con palabras. Como intentar coger agua con las manos. La sientes, está ahí, pero cuanto más intentas sujetarla, más se escapa. Y sin embargo, toda la vida humana está construida sobre esas emociones invisibles. La nostalgia que aparece al oler algo de la infancia. La tristeza tranquila de ver caer las hojas en otoño. La extraña paz que sentimos al mirar lluvia desde una ventana. El vacío después de cumplir un sueño. La melancolía de saber que un momento hermoso está terminando mientras todavía lo estás viviendo. Occidente intenta explicar estas emociones. La filosofía oriental simplemente las contempla, porque el Tao no intenta encerrar la experiencia dentro de una definición, la deja respirar. Lao Tse decía que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Y eso no solo habla del universo, habla también del corazón humano, porque las emociones más profundas jamás pueden explicarse completamente. Puedes describir el amor, pero no puedes describir lo que se siente cuando alguien te mira de cierta manera en un momento concreto de tu vida. Puedes explicar la tristeza, pero no esa tristeza silenciosa que aparece al volver a un lugar donde fuiste feliz hace 10 años. Puedes hablar del tiempo, pero no de esa sensación extraña de darte cuenta de que tus padres están envejeciendo mientras todavía los ves igual que cuando eras niño. Hay cosas que el alma entiende antes que el lenguaje, y quizá por eso la filosofía oriental siempre estuvo tan unida al silencio, porque hay emociones que se rompen cuando intentas explicarlas demasiado. Piensa en esto. Un monje observa una montaña cubierta por niebla. No piensa: estoy experimentando una combinación de nostalgia, belleza y conciencia existencial. Simplemente mira la montaña y siente. Eso es el Tao. No separarte de la experiencia con pensamientos constantes, porque el ser humano moderno vive atrapado en la necesidad de entenderlo todo intelectualmente. Quiere analizar cada emoción, clasificarla, controlarla, traducirla inmediatamente en palabras. Pero algunas emociones no vienen para ser entendidas, vienen para ser atravesadas, como el viento. No necesitas comprender el viento para sentirlo en la piel. La cultura japonesa entendió esto profundamente. Por eso existen palabras imposibles de traducir completamente, porque entendieron algo esencial. La vida no está hecha de conceptos absolutos, sino de momentos irrepetibles. Mono no aware, la tristeza suave de saber que todo es pasajero. No es depresión, no es dolor, es algo mucho más delicado. Es mirar un atardecer hermoso y sentir una pequeña punzada en el pecho, porque sabes que en unos minutos desaparecerá. Y, curiosamente, es precisamente esa fragilidad la que lo hace hermoso. El Tao funciona igual. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Pero el ser humano sufre porque quiere convertir lo temporal en permanente. Quiere congelar momentos, quiere detener relaciones,
quiere conservar versiones de sí mismo que ya desaparecieron. Y ahí nace el sufrimiento, no porque la vida sea cruel, sino porque estamos intentando impedir que el río avance. Observa cómo funcionan las emociones. La alegría aparece y se va. La tristeza aparece y se va. La motivación aparece y se va. Incluso el miedo cambia constantemente. Pero nosotros nos aferramos. Cuando estamos felices, queremos quedarnos ahí para siempre. Cuando sufrimos, creemos que ese dolor será eterno. Y ninguna de las dos cosas es verdad. El Tao no rechaza ninguna emoción. Las deja pasar, como nubes atravesando el cielo. La mente humana dice: debo eliminar esta tristeza. El Tao responde: obsérvala, también forma parte del cielo. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas creen que vivir en armonía significa estar siempre en paz, siempre calmados, siempre equilibrados. Pero la naturaleza no funciona así. Incluso el océano tiene tormentas, incluso el bosque tiene incendios, incluso el invierno forma parte del ciclo. La filosofía oriental nunca buscó eliminar las emociones humanas, buscó dejar de luchar contra ellas, porque el sufrimiento más profundo no viene de sentir tristeza, viene de resistirse a sentirla. Hay personas que pasan toda su vida escapando de sí mismas. Ruido constante, pantallas, distracciones, trabajo, validación, relaciones vacías. Todo para no quedarse solos con ciertas emociones. Pero esas emociones no desaparecen, solo esperan. Y cuanto más las ignoras, más fuerza adquieren en silencio. Por eso tantos sabios hablaban de sentarse quietos. No porque el silencio sea mágico, sino porque en el silencio, finalmente, escuchas todo aquello que llevabas años tapando. Y al principio da miedo, porque descubres nostalgia, vacío, deseos olvidados, versiones antiguas de ti mismo. Pero si permaneces ahí, sin huir, ocurre algo extraño. Las emociones dejan de sentirse como enemigos, empiezan a sentirse como estaciones. Vienen, se quedan un tiempo y luego cambian, como todo en la naturaleza. Eso es sabiduría oriental. No intentar controlar el océano interior, aprender a navegarlo. El problema es que vivimos en una cultura obsesionada con sentirse bien todo el tiempo. Pero una vida sin tristeza sería una vida sin profundidad. La melancolía también embellece la existencia, porque quien comprende la fragilidad de las cosas, aprende a apreciarlas de verdad. Un anciano mira una taza agrietada durante años y la ama más precisamente por sus grietas, porque las grietas cuentan una historia. Las emociones humanas son iguales. Tus heridas también forman parte de tu belleza. El Tao no busca perfección, busca autenticidad. El agua no intenta ser perfecta, solo fluye. Y quizá el secreto de la vida sea ese. Dejar de preguntarte constantemente ¿cómo debería sentirme? Y empezar a preguntarte ¿qué está intentando mostrarme esta emoción? Porque incluso la nostalgia tiene algo que enseñarte. Incluso la tristeza, incluso el vacío. A veces, una emoción incómoda aparece simplemente porque una parte de ti lleva demasiado tiempo ignorada. Y cuando dejas de huir, empiezas a escucharte. Entonces comprendes algo que Lao Tse intentó señalar hace miles de años. La paz no nace de controlar la vida. Nace de dejar de pelearte con el hecho de que todo cambia. Las emociones cambian. Las personas cambian, tú cambias y el Tao sigue fluyendo debajo de todo ello, silencioso, invisible, como un río que nunca se detiene. Y quizá madurar no consiste en entender completamente la vida. Quizá consiste en aprender a sentirla, sin necesidad de atraparla con palabras.